Bueno, muy bien, y ya comenzamos a transitar por la lección número 6 de este libro que estamos estudiando, meditando, Ángeles y hombres, creaciones de Dios. Y la lección 6 va a tratar sobre la doctrina del hombre, ¿sí? Y bueno, allí en el libro hay un poema muy lindo que expresa la pequeñez del hombre, ¿no? Y la importancia de la dependencia de Dios. Así que seguramente que ustedes ahí ya lo leyeron, y está muy lindo, lo que se escribió, lo que se entendió de la importancia que tiene el hombre y la pequeñez delante de ese Dios tan grande y tan poderoso que tenemos, ¿sí? Así que vamos al tema uno rapidito. El origen del hombre habla sobre el tema uno, ¿no? Y saben que el hombre siempre estuvo en el pensamiento de Dios, y en el corazón de Dios, ¿no? En el Salmo 139, ahí podemos compartir, dice, mi embrión vieron tus ojos y fue entretejido en lo más profundo, ¿no? Del vientre de mi madre, ¿no? Así que el hombre es la corona de la creación, ¿sí? Es la corona de la creación, claro que sí. Ahí me adelanté a algo, ¿no? Y en Génesis 1, 26, ¿no? Lo dice así, su creación, pero no solo eso, sino que nos pensó como familia, no solamente una creación, porque creó a los animales también, pero a nosotros nos pensó como familia. Y Cristo vino a morir en la cruz para darnos a nosotros salvación, algo que perdimos, como hemos visto anteriormente. Hemos perdido, ¿por qué? Porque hemos sido seducidos, pero a través seducidos por los engaños de Satanás, ¿no? Disfrazado ahí de serpiente. Pero bueno, también gracias al Señor, que hemos recibido la bendición de poder ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Hay un plan, hay un propósito, ¿sí? En nuestras vidas, en esta vida, que Dios lo tiene ya todo preparado, pero simplemente está para el que decide hacerlo. Dios nunca, recuerden esto, Dios nunca nos va a obligar. Siempre todo lo que Dios hace lo hace por amor, ¿sí? Así que bueno, ahí está el estudio del hombre, se llama antropología, que viene del griego antropo, que significa hombre, y logos es el estudio, ¿no? Y hay dos definiciones, las que nos presenta el libro: antropología científica y antropología bíblica, ¿sí? La antropología científica es el estudio de las características físicas, culturales, las costumbres, ¿no? Todo eso trata la antropología científica, pero la antropología bíblica trata al hombre como creación de Dios, Fue el único que no se creó por la palabra, sino que fue hecho del polvo de la tierra, y ahí lo estábamos viendo. Vamos a poner la anterior, ahí estamos viendo, ¿no? Una imagen tan linda que encontré, ¿no? Cuando representada ahí, que el Señor estaba haciendo del polvo de la tierra, éramos como un muñequito, ¿no? Pero Dios lo posicionó sobre todo. Dios nos honró como seres humanos y nos cuida también de una manera especial, Eso tenerlo muy en cuenta. Vamos al tema 2. El hombre creado a la imagen de Dios, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto con firmeza? Que Dios ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Por qué lo podemos decir con firmeza? Porque la palabra lo muestra. La palabra en Génesis 1, 26, 27 muestra la relación con el universo y cómo ser moral. Y en Génesis 2, 7 describe todos los detalles físicos, ¿no? Hay muchas interpretaciones sobre la imagen de Dios, ¿no? Y hay definiciones en términos bíblicos, que es la que vamos a ver ahora, sobre la imagen de Dios.
Primero, es una imagen con personalidad. Es una imagen con personalidad. Tiene intelecto, tiene voluntad, es la única criatura hecha por Dios que se puede comunicar, que puede elegir, adorar. La única que puede tener esa relación con Dios de manera consciente. Y tiene la capacidad de decisión, de crear, y tiene dominio sobre la naturaleza, aunque ese dominio es limitado. Después tenemos también la tercera definición, y no es una imagen física, no es una imagen física. En Romanos 5:14 dice que Adán era la figura de Cristo. Y como sabemos, Dios es espíritu, y nosotros somos semejantes a Él. No es que es la imagen física que Dios es igualito que nosotros, o sea, tenemos las mismas esencias, ¿no? Somos semejantes, dice la palabra, a Él, semejantes. La tercera es una imagen moral. El hombre tiene una conciencia, sabe lo bueno, sabe lo malo, y en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra conciencia, pero en el capítulo de Levítico 5, perdón, ahí se me fue, vamos a volver, pero en Levítico 5 hay situaciones que apelan a esa parte intelectual de la conciencia, ¿sí? Vamos a la otra ahora. Y allí vamos a ver que en el Antiguo Testamento las acciones eran juzgadas por la ley. Cada acción era juzgada por la ley. Pero el Nuevo Testamento, ¿sí? Según allí el libro, dice que la conciencia es el sensor del hombre natural y del espiritual, ¿sí? ¿Por qué dice que hay? ¿Por qué dice eso? Porque hay verbos que describen, ¿sí?, las acciones de la conciencia. Hay verbos. Acciones que describen si haces lo bueno, si haces lo malo, qué es lo que estás pensando, lo describen. La cuarta es una imagen social. Se creó para tener comunión con Dios y sus semejantes, pero, ¿qué pasó? Al pecar se perdió todo eso. Al pecar se perdió esa comunión con Dios, esa relación tan íntima que teníamos. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos aleja de Dios, y todos hemos pecado, dice la palabra, ¿sí? Todos nacimos y hemos pecado a través de que Adán y Eva dejaron entrar el pecado. Bueno, ahora toda la raza humana nace como pecadores, pero Dios no nos dejó así, no nos dejó que perdamos todo, ¿no? Sino que nos amó con amor eterno, y Él hizo o presentó una solución a todo este problema, ¿sí? Así que al pecar, ¿qué pasó? Fueron despojados los primeros seres humanos, Adán y Eva, del lugar del huerto del Edén, del paraíso. Se tuvieron que ir porque ya no eran dignos de estar en ese lugar, ¿sí? De la misma manera nosotros cuando pecamos tenemos esa desconexión con Dios, pero gracias a Dios que hoy tenemos al Señor que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, que Él compró nuestras vidas y que nos volvió a unir al Padre. Vamos al tema 3. El hombre fue creado un alma viviente, ¿sí? El hombre fue creado un alma viviente. Y dice en Génesis 2:7, que lo hemos leído y ya ustedes lo habrán leído, ahí también encontré una imagen más o menos descriptiva. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Lo formó, fue como un muñeco, ahí la otra diapositiva lo vimos, pero sopló aliento después de haber formado ese muñeco, ¿no? Ese aliento se convirtió en el espíritu del hombre, ¿no? Al contacto con el cuerpo, ahí tenemos, surgió el alma. Entonces Dios nos creó un cuerpo, sopló de su espíritu, y también el contacto de ese espíritu con el cuerpo surgió el alma, ¿sí? El alma es lo que contiene la voluntad, el intelecto, las emociones, ¿no?
El alma es a veces nos juega una mala pasada si le hacemos mucho caso al alma, ¿no? Entonces, lo que la palabra nos dice es que nosotros debemos andar por el espíritu y no por la carne. Y entonces, es lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿no? Y en todos los tiempos para que podamos tener esa comunión íntima con el Señor. Que el espíritu sobresalga por todas las cosas, ¿no? Y el alma tiene diversos significados en varias citas bíblicas. Alma en el Antiguo Testamento se escribe o está escrito como la palabra nefes 755 veces y representa al estado vital, o sea, la vida, la vida. Y hay tres significados diversos en varias citas bíblicas, como dije hace un ratito. Primero, como asiento del apetito físico, y lo podemos ver en Deuteronomio 12:15. Después en Job 30:25 lo vemos como fuente de emociones. En Génesis 49:6 lo vemos como una decisión moral y voluntad, ¿sí? Hay algunas controversias con esta palabra, ¿no? Porque 755 veces mucho. Pero en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se emplea la palabra alma con la palabra griega psiche. Psiche. Ahí está. Y su concepto es mucho más amplio. Pablo menciona este término 12 veces con distintos usos. 6 se refiere a la vida, y ahí tenemos la descripción que ustedes lo tienen en el libro, comienza con Filipenses 2:3, después 2 son personales y 4 son psíquicas. Encontré una muy buena descripción sobre este tema, que les comparto también aquí, ¿no? Ahí lo van a poder ver si ustedes amplían después el video, lo van a poder ver bien. Igualmente yo les voy a pasar toda la información para que ustedes lo estudien bien y lo puedan asimilar bien. Los voy a pasar por WhatsApp a todos los alumnos que están inscritos. Y encontré también otro comentario donde habla perfectamente sobre las diferentes empleos, sobre las diferentes palabras del alma y de la psique. Ahí está, de la psiche. Entonces se lo voy a pasar por Word para que ustedes lo puedan ampliar, para que puedan ver, ¿sí? Los diferentes usos de esta palabra, ¿no? Recuerden bien que la Biblia fue escrita en arameo, fue escrita en griego, fue escrita en hebreo. Entonces la traducción de ciertas palabras a otras a veces tienen mucho significado, amplio significado. Entonces hay que estudiar bien qué significa en cada una de las citas bíblicas a lo que se refería Dios, ¿no? Así que bueno, así yo se los voy a pasar después en privado a ese Word que está muy bien escrito, muy bien explicado, una buena explicación sobre las diferentes significados de la palabra alma, y del espíritu también hay, y del cuerpo también hay. Vamos al tema 4, el estado primitivo del hombre, ¿sí? Se creó el hombre con madurez, con perfección única. Ellos eran perfectos, eran maduros, ¿se acuerdan? No tuvieron infancia. Dios los hizo un muñeco y grande ya, no eran chiquitos, no eran pequeños. Así lo describe la Biblia. Y era capaz de desenvolverse en el lugar que Dios lo puso. Tenía la capacidad de hacer todo lo que Dios quería que haga o que hiciera o que le ordenó. Y hay tres estados primitivos del hombre. Primero, se creó inmortal. Se creó inmortal. Y si no hubiera pecado, eso hubiera sido eterno, inmortal.
El hombre fue un ser moral. Adán era semejante a su creador en todos sus aspectos. Era semejante a él. Y tenía dominio sobre la naturaleza. Entonces, cuando peca el primer Adán, cuando peca Adán, el segundo Adán, que viene a ser Cristo, lo recupera todo. Y hay un salmo, el Salmo 8, ¿sí? Que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, pues les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Así que es así, Dios nos coronó de gloria y de honra. Somos como la frutillita del postre o la cerecita del postre o lo más rico que vos digas, ¿no? Eso es el que le da el toque especial a la obra tan hermosa que Dios creó. Y dice la palabra que Dios vio todo lo que hizo y era bueno, pero cuando creó al hombre y a la mujer dice que era muy bueno. Muy bueno, tanto al hombre como a la mujer. Ojo, Vamos al tema 5 y vamos ahí cayendo, ¿no? Viene el tema, la caída del hombre, Viene la caída del hombre, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue el motivo? A ver, de la cita donde dice en Juan 3:16. Juan 3:16, ¿se recuerdan de esa cita? Vamos a buscarla. La tenía por acá, pero yo creo que todos la sabemos, pero lo vamos a compartir directamente de la palabra, porque de tal manera, ¿no? Empieza así: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Vamos. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Así que qué grande amor, ¿no? Qué grande amor el de Dios, es el corazón de Dios, el amor. Y hubo propósitos divinos para con el hombre y para con la mujer, ¿no? Pero también le puso límites, le puso límites. No tenían barreras para comunicarse con Dios, pero sí tenían que aprender a vivir dentro de esos límites, dentro del Edén, dentro del Edén. Habían límites, ustedes lean en la palabra, ¿sí? Entonces, tenían límites porque tenían que aprender a alimentarse de lo que ahí había. Reconocer a Dios como creador, ¿sí? Tenían que tener una relación íntima. Debían aprender a vivir espiritualmente en sujeción a Dios, Pero el pecado, cuando entró allí la tentación, y Eva fue seducida y cayó en esa tentación, de la mentira que puso allí a Eva, ¿no? Con que Dios dijo que no coman porque iban a ser igual a... Bueno, le dijo una media verdad que fue una mentira, ¿sí? Entonces Eva fue tentada, tomó de esa fruta, de ese árbol, y ahí comenzó a caer. La caída en pecado. Esto es lo que destruye la relación con Dios. Y en Romanos dice 5:18, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ahí empezó la caída del hombre. Pero, gracias a Dios, y ese es el amor que dice, ¿no? Allí en Juan 3:16, que amó tanto al mundo, que dio una promesa. Antes de todas las cosas, el Señor ya lo sabe todo, el Señor ya conoce todo, y no nos dejó para vivir eternamente lejos de Él, porque no fuese su pensamiento. Su pensamiento fue que estemos con Él como familia, que lo amemos como Él nos ama. Por eso la promesa fue en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí la desobediencia causó maldición.
la desobediencia no solamente causó maldición para el ser humano, sino para todo, para la tierra. Ustedes pueden seguir leyendo allí. A la mujer le multiplicó los dolores de parto, al hombre le dijo, comerás todo el tiempo, ¿no? Con el sudor de tu frente te ganarás, ¿no? El pan allí, espinos y cardo te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿no? Entonces ya a la serpiente también la maldijo, era una de las cosas que vimos en la otra lección también, ¿no? Que la maldijo, comerás el polvo, te arrastrarás y comerás el polvo, ¿no? Así que hay una promesa allí y es la promesa de la redención, ¿sí? La redención de Dios. Dios puso límites y solamente tenían que haber obedecido, pero el hombre transgredió esos límites y la transgresión tenía consecuencias, como la sigue teniendo. Pero a su vez Dios tenía preparado la redención. Sobre este primer pecado se establece el fundamento para la salvación en Génesis 3:15 y esta es la obra redentora. Entonces, por eso tenemos bendición en este tiempo y en todos los tiempos hasta que Cristo venga. Nuestra tarea es llevar la palabra, es seguir buscando a Dios y conocerlo a través de la palabra y de estas clases que tenemos, de conocer un poquito más, de indagar, ¿no? Y bueno, tenemos la bendición de saber que el Señor nos tiene entre sus hijos, y que aunque el hombre cayó, Dios nos dio una salida, y esa salida es Cristo, esa puerta al pecado, esa puerta a la huida del pecado, mejor dicho, ¿no? Es Cristo, y en Cristo tenemos bendición y tenemos vida eterna y tenemos todo lo que el Señor ya preparó para nosotros. Así que así terminamos por esta semana la lección número 5, ¿sí? Y bueno, ahora después vamos a pasar a corregir los ejercicios y hacer la prueba correspondiente. Todas las preguntas, las dudas, en forma personal a través del WhatsApp que estamos teniendo, o sino también el día martes que nos encontramos por la aplicación Meet. Vamos a estar compartiendo todo lo que ustedes y yo hemos visto durante estas lecciones. Dios los bendiga mucho.